está claro. Muy buenos días, amigos oyentes, qué gusto saludarles en su programa Está Claro por I99, 98.9 en FM. Hoy día miércoles 3 de diciembre, cómo avanza el mes, el último mes del año, y por supuesto hay mucha información y entrevistas que ustedes deben conocer. Algunos titulares. María Clara, qué bueno que estés aquí. Bueno, estamos todavía agripados, ¿no? Pero cumpliendo como debe ser. ¿Cómo estás? Gracias, José. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos acompañan en este programa, en Está Claro, a través de la señal de I99. Esa vocecita, mira sexy. la vocecita. Bueno, gracias a Dios de regreso aquí en el programa, porque la verdad es que me pegó fuerte la gripe, Sí. me pegó súper fuerte. Yo siempre digo, cada año el virus mutante de la gripe muta y se hace Más resistente, más inclusive resistente ciertos a medicamentos. todos los medicamentos. Es increíble. En esta ocasión he tenido que tomar antibióticos desde el primer día, cosa que yo generalmente no hago, porque siempre procuro curarme de manera un poco más natural, pero la verdad es que ya no se pudo. Sí. Ya no se pudo. Sí. Bueno, pero además es un cuadro viral, Generalizado. y como tal debe cumplir su etapa lógica. Tampoco hay que volverse locos y tomar todos los medicamentos, porque creo que inclusive en lo personal pienso que se envenena más todavía el organismo. Así que bueno, hay que continuar. Esta es una jornada importante, muchísimo calor, una temperatura impresionante, un tráfico terrible, pero bueno, hay que ponerle buena cara, por supuesto, como siempre en las jornadas de trabajo. Sí, y en la tarde o en las horas pico es peor cada día. ¡Qué malo! Nosotros no somos. Eso. Omar, le estamos dando un saludo cordial en los controles. Ese también tose, ¿no? ¿También estaba afectado Omar o estaba de vacaciones? Estaba libre. Perdón, está bien, es derecho. Y a martes libre. Es que es rotativo pues el horario de sí, está bien. Todos tenemos derecho en este país al descanso un día a la semana. Sí, señor. Está bien. Saludemos a nuestro invitado. Son exactamente las 9:30. Hoy iniciamos un minuto antes, así que hay que tomar en cuenta, hay que despedir un minuto antes también, para ser exactos. Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias, justamente lo hemos invitado desde hace algunos días para que venga a conversar en vivo y en directo con nosotros sobre la realidad de las industrias en nuestro país, todo lo que han sido estos 11 meses previos al fin de año, para hacer un balance de la situación como está. ¿Cuál es la situación como observado este año? Por supuesto, la situación no es fácil, es complicada, pero entendemos que el día miércoles hubo una reunión al más alto nivel, es decir, empresarios, industriales y gobierno nacional en Carondelet. ¿Cómo les fue en esa reunión? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, es un placer estar aquí y un saludo a todos los que nos están escuchando. La situación en estos 11 meses del año pues ha sido un crecimiento moderado para la industria nacional, con altos y bajos, con problemas, ciertas industrias más dinámicas que otras, la industria de alimentos siempre pues con mucho empuje, la industria de la construcción, otras industrias pues un poco más desaceleradas. El tema, por ejemplo, de las cocinas de inducción afectó a algunas industrias de electrodomésticos porque hicieron previsiones y provisiones de partes y piezas y todo para pues una gran venta que hasta la fecha no se ha dado. Entonces ha habido pues altos y bajos dentro de esto, pero va a haber un crecimiento moderado al cierre de este año en el sector industrial. ¿En qué orden más o menos? ¿Qué significa moderado? Un poco para entenderlo. Alrededor del 3% quizás 3%. Sea lo que crezca el Producto Interno Bruto Industrial, por el PIB industrial. ¿Se aspiraba a cuánto? ¿Un 4.5? No, se aspiraba más o menos eso. Ya teníamos un previsto de más o menos en esos niveles. Por supuesto habían cosas que han afectado, el etiquetado de alimentos, quizás se preveía algo un poquito más alto, pero esto de la semaforización, del etiquetado de alimentos, del reglamento de supermercado, del tema de las publicidades. O sea, ha sido un año para la industria de alimentos que pues es prácticamente el 40% de la industria nacional está de alguna manera relacionada a los alimentos. Ha sido pues un año un poco más complicado, y de ahí pues la industria de la construcción se ha mantenido, ya no con tanto dinamismo, pero bueno, hay que darle gracias a Dios que hubo crecimiento y no hubo reducción en la producción nacional. Cuanto a la pregunta que usted me hace sobre la reunión del miércoles pasado en la Presidencia de la República, era una reunión muy puntual,
para tratar un tema en específico, que era el tema justamente de la proyección turística del país, la inversión que se necesita hacer tanto del sector privado como del sector público, como en alianzas público-privados, para desarrollar el turismo, para desarrollar la infraestructura hotelera, para estar preparados para una serie de cosas, entre ellas las reuniones que van a haber de la UNASUR. Como ya sabemos, hay una hoy en Guayaquil, pero va a haber las reuniones de la UNASUR en Quito más adelante, va a haber las reuniones, Ecuador va a presidir la CELAC, entonces la Comisión de Estados Latinoamericanos y del Caribe, también va a venir esa reunión de la CELAC, va a venir la reunión de América del Sur y África, la ASA, que se llama América del Sur África, donde van a venir pues muchísimos presidentes del África con todos esos comitivas y los presidentes de América del Sur. Entonces se vienen una cantidad de eventos en el año 2016, finales de 2015 algunos, las cumbres climáticas que se van a comenzar a gestionar en Galápagos, etcétera, que pues va a demandar una gran infraestructura hotelera en la capital y en el resto del país. Y entonces uno de los puntos a tratar era justamente las necesidades que se tienen. Se necesita, por ejemplo, construir un hotel urgente justamente donde está la sede de la UNASUR, en Quito, porque pues llega la burocracia latinoamericana, no hay dónde quedarse, tienen que estar ahí. Entonces hay una serie de cosas que se tienen que hacer, alguna serie de proyectos. Hablamos acerca también de los incentivos que tiene la Corporación Financiera Nacional, créditos me parece que es el 6.15% por 15 años, con tasas fijas para el incentivo a las inversiones turísticas y a la construcción hotelera. Hablamos también de cuáles son las propiedades que tiene el gobierno, que también tiene que vender. Una de esas, pues, el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, que tiene el Hotel Quito, que también pues está a la venta. Hablamos de la regeneración del centro histórico de Quito para potencializar el turismo dentro de Quito, que pues se convierte con la sede de la UNASUR en la capital sudamericana. Y entonces fueron reuniones, digamos, con mucha especialización en el tema de exportación de servicios a través de la infraestructura turística y hotelera del Ecuador. Ahora, para entrar en materia justamente piano a piano, ¿no? Detalle por detalle. A ver, en el tema del turismo, por supuesto, que propios y extraños alaban a nuestro país. Las bondades que tiene nuestro territorio son sensacionales, pero sí, invertir en este país, hacer empresa en este país, es fácil, es complicado. ¿Qué hacen los bancos, aparte de la corporación financiera, como institución para incentivar justamente los préstamos? ¿Cuál es esa situación para la dinámica del mejoramiento del turismo en nuestro país? Bueno, la industria del turismo pues es una de las tantas industrias y es una de las industrias incipientes donde falta mucho camino por recorrer. No estoy diciendo que en las otras no falte, también no falta, pero esta es una de las industrias que más falta. Pero permítame comenzar con conceptos básicos para desde los conceptos entrar un poquito más a los detalles y poderle dar una radiografía de qué es lo que se necesita, como usted me dice, y cómo ha sido históricamente esta inversión privada dentro del país y si es fácil o no es fácil hacer industria y emprender proyectos. Y yo le digo que aquí hay lo que se denomina el clima de negocios. ¿Y qué es el clima de negocios que tanto escuchamos hablar a los empresarios, a los comunicadores? El clima de negocios. El clima de negocios son dos componentes, clima y negocios. ¿Y qué quiere decir el clima? El clima es estas variables que el empresario, que el emprendedor, que el industrial, que el comerciante no controla, que es a corto plazo. Un clima es a corto plazo. Usted se mete en una página web de algún instituto de clima, no le va a decir cuál es el clima a un mes de hoy, le dicen el clima a 3 días, a 5 días, a 7 días. Entonces es un tema de corto plazo el clima, es un tema que usted no lo controla otros aspectos, en este caso la naturaleza, o sea, son ajenos a la actividad empresarial, ese clima, y tiene un peso específico dentro de la fórmula. Corto plazo y usted no lo controla. Y es muy difícil verlo a largo plazo. Y es muy cambiante. Por otro lado está la parte de negocios en el clima de negocios, que es la parte que usted sí controla, que tiene justamente ese poder de decisión, que hace todos los estudios de prefactibilidad, los estudios de mercado, los estudios de retorno de inversión, cuánto voy a ganar, a quién le voy a vender, cómo hago, cuánto tengo que invertir, cuál es ese mercado. Y entonces ahí uno es exagerado como empresario, como inversionista, en tratar de dar todos los detalles, y se busca siempre a largo plazo, sobre todo en el sector industrial.
Entonces, cuando usted sube el clima, es decir, los factores que usted no controla suben, el clima de negocios, el negocio baja. Cuando pasa lo contrario, cuando baja el clima, es decir, los factores que usted no controla, no tiene tanto peso, y sube los factores que usted controla, que es el negocio sube. Entonces el clima de negocios tiene que ser, en pocas palabras, cada día menos clima y más negocio. Esto un poco haciéndolo análogo a la situación que vive un país, menos leyes cambiantes, más previsibilidad, más certeza jurídica, más estabilidad, menos confrontación, más cohesión social, más reglas claras, menos tramitología, y nos podemos seguir en una serie de cosas. ¿Ha pasado eso en el país? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, no ha pasado eso en el país, pero se está intentando llegar a un clima menor para aumentar el negocio. Entonces, esperemos que los resultados sí se den y concentrarnos en cosas como ya no solamente la matriz productiva de bienes, que es lo único que se habla en el país, sino también el cambio de la matriz productiva de servicios y el turismo, trayendo la conversación anterior, es uno de los clústeres más importantes que generan exportaciones pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Y en servicios, ¿qué quiere decir esto? El turista que llega al Ecuador deja dólares, tiene el mismo efecto que si uno vende un producto afuera y luego lo cobra y entran los dólares. Ese turismo entra dólares a la economía. Entonces, si en base a ese turismo se pueden generar clústeres, agrupaciones de negocios que generen exportaciones de servicios pasivos y que ese dinero se quede en el Ecuador, eso va a ayudar inclusive a la balanza comercial del país en una economía dolarizada. ¿Qué puede ser eso? Bueno, pues un hotel al lado, quizás unas torres de apartamentos amueblados para que los retirados o para que la gente de Europa y del hemisferio norte venga a pasar el invierno al Ecuador huyendo del frío, y entonces se le da también unos servicios médicos en una clínica en donde pueda hacerse un tratamiento médico de radiación, de oncológico, de dermatología, y entonces hay que crear toda una infraestructura con rampas y todo para los servicios de movilización, de sillas de ruedas, etcétera. Hay que hacer centros de rehabilitación para la tercera edad, para poder también facilitar ese tratamiento postoperatorio, y hay que hacer el paquete turístico porque el señor pues tiene que a lo mejor quedarse aquí 6 semanas en el tratamiento que se está haciendo, y entonces hay que también llevarlo a conocer, y entonces comienza a crear lo que se denomina un clúster productivo de servicios, que es parte también muy importante y que se tiene que comenzar a considerar en este cambio de la matriz productiva. Ver el tema de servicios, no solamente ver el tema de bienes. Y ese tema de servicios a lo mejor no necesita de cientos de miles o de miles de millones de dólares y de 20 o 30 años para desarrollarse. Eso puede ser de corto plazo con una inversión mucho más baja que justamente la diversificación con valor agregado o la implementación de industrias básicas en el país que requieren de cientos de millones de dólares. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que formulárselas, que hay que plantearlas, que ya hay que ponerlas sobre la mesa. Yo conversé de esto en esta reunión con el presidente del miércoles pasado. Le dije, a mí me gustaría hacer un clúster de servicios, comenzar a ver un clúster de servicios. Cuenca tiene, por ejemplo, mucha fama ahora como ser la ciudad de retiro, ¿no? de las muchas personas extranjeras. Hay mucho norteamericano en Cuenca, ya comienzan a llegar europeos. Entonces vamos a comenzar con algo, vamos a probar algo y vamos a hacer algo. Y el modelo, en condiciones como las que vive el país, de un dólar revalorizado, es decir, el dólar ya vale mucho más que antes frente a las demás monedas, lo cual hace complicadas las exportaciones por diferencia cambiaria. Por otro lado, un precio del barril de petróleo a la baja. Entonces, ya uno tiene que cuestionarse. El riesgo tiene que ser del Estado en las inversiones que se necesitan para llevar adelante proyectos sociales. Es decir, tiene que existir esa redistribución de riqueza que acapara el Estado a través del pago de los impuestos. Ese dinero de los impuestos, ese dinero de la venta del petróleo, etcétera, tiene que utilizarse al 100% para mantener la obra social. Hay que mantener la obra social y hay que multiplicar la obra social, pero tiene que ser a través de ese dinero, o dejamos que arriesguen un poco sus capitales los empresarios y que ellos pongan ese dinero. Les damos las condiciones, eso sí, pero que ellos pongan ese dinero, los incentivamos a que lo hagan y que arriesguen su capital, el dinero ese de los empresarios que se arriesguen para cumplir con esa misma obra social, y le viramos así recursos del gobierno, más ahora que la economía pues se comienza un poquito a ajustar con el tema del costo del barril de petróleo. Entonces yo creo que hay que reformularse un poquito no los objetivos del modelo, que son una obra social, más equidad,
mejorar la calidad de vida, tener el buen vivir, sino los recursos con los cuales se logren esos objetivos. Ahora, también hace muchos meses atrás se ha venido hablando de todas las negociaciones que se realizaron en la ronda de negociaciones, obviamente con las Naciones Unidas, y todos los beneficios que iba a dar al sector comercial, al sector empresarial. ¿Cómo ha visto usted desde su punto de vista, desde su experiencia, cómo ha visto que se han ido desarrollando todos estos planteamientos que se ofrecieron, todos estos beneficios con los cuales se abordó estas negociaciones, y con finalmente la esperanza, ¿no?, de que todo vaya mejorando y que estas negociaciones sean en realidad beneficiosas para nuestro país? Correcto, y para el comercio? Correcto, o sea, aquí existe una responsabilidad compartida entre el gobierno y la iniciativa privada, hay que decirlo con absoluta claridad, en el impulso de la apertura comercial, sobre todo con el bloque de la Unión Europea. Partamos de una reunión del 2 de agosto del 2012, en donde nos estamos en un vis a vis con el presidente de la República, algunos representantes del sector industrial y productivo del país, y explicamos con absoluta claridad los beneficios de entrar en un acuerdo con la Unión Europea, porque la Unión Europea es una economía de complementación con la economía ecuatoriana y latinoamericana en general. Lo que se produce en Europa no es lo mismo que producimos nosotros, nos complementamos. Y esa complementación genera también conocimiento al Ecuador, genera, ahora con la crisis europea, que vengan esos cerebros de Europa y nos enseñen a hacer ciertas cosas y se establezcan aquí en el Ecuador. Y eso también es importante para el desarrollo y la capacitación del Ecuador. Nos enseñan tecnología, nos compran los productos que ellos no producen y nosotros le compramos los productos que no producimos nosotros. Es una complementación prácticamente total y absoluta. Entonces, en una situación así, no hay uno que gane y otro que pierda. Los dos ganan. Los dos se benefician. Entonces, aplaudimos la decisión del gobierno de ir a la Unión Europea. Creo que eso va a generar mucha estabilidad, sobre todo en el cambio de la matriz productiva geográfica del país, porque gran parte, cuando hace un análisis detallado dónde están esos trabajos para esas producciones que van al mercado de esos países que conforman la Unión Europea, es trabajo rural y está repartido prácticamente en todas las provincias del Ecuador. Es decir, se comienza a generar empleo rural, y en casi todas las provincias del Ecuador. Banano por un lado, camarón por el otro lado, flores por otro lado, palmito por otro lado, brócoli por otro lado, aceite de palma por otro lado. Entonces, cuando usted comienza a ver la distribución dentro de las diferentes provincias del Ecuador de esa mano de obra, se da cuenta que el impacto de poder hacer crecer esos sectores significa evolucionar para bien, tener un crecimiento y un bienestar y una mejora en la calidad de vida en la geografía completa del Ecuador, no concentrado en 2 o 3 ciudades, porque no son productos de valor agregado industriales los únicos que van a la Unión Europea, sino son todos estos productos. Entonces es muy importante entender que estos acuerdos comerciales, esta apertura comercial, sobre todo en el bloque de la Unión Europea, ya se está comenzando a trabajar con el Asia, con Japón, etcétera, con Centroamérica, ojalá que se comience a trabajar pronto con México y con otros países y con Estados Unidos, va a generar bienestar, va a generar empleo, va a generar inversión. Son buenos signos. Bien, son las precisiones del ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias. Estamos en su programa Está Claro por I99. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y continuamos con su programa. Está Claro